Buenos días amigos, amigas, su servidor, el doctor José María Anguiano Cárdenas. Estamos aquí presentes nuevamente a través de este sistema virtual, a través de esta página Facebook, que es nuestra página de Agroteso, donde cotidianamente, semanalmente estamos transmitiendo con ustedes, estamos compartiendo con ustedes una cantidad de información que tiene que ver con la agricultura, pero también desde un punto de vista integral. La agricultura se da en dos fenómenos importantes. Un fenómeno es las fuerzas de la tierra, puesto que ahí se enraiza, y el otro fenómeno, la otra área, es el cosmos. Entonces hoy nosotros hemos definido esta plática como el mundo vegetal influenciado por el mundo celeste, es decir, el mundo de las estrellas. Entonces vamos a ir llevando esta plática que nos permita ir explorando una posibilidad inmensa que hay para el cuidado, desarrollo y cultivo de los alimentos que producimos y que nos ofrece la hermana madre tierra. Entonces vamos a irlos desglosando, vamos a irlos platicando. Son muchos los temas, son verdaderamente, inclusive muchos de ellos inéditos. Es omniabarcante este tema, está más que interesante, pero para ello necesito precisarles algo. Para poder aproximarnos a las plantas desde un enfoque integral, desde un enfoque bajo conciencia, necesitamos ser sensibles para que las mismas plantas expresen todo lo que ellas nos quieren dar, porque en la naturaleza todo se da en el dar. En la naturaleza hay una regla de oro que se llama equilibrio, pero también va a depender de cómo nos aproximemos a ello. Si yo voy con un pensamiento científico, con el debido respeto, con un análisis crítico, con un pensamiento científico, especialmente este pensamiento científico reduccionista, honestamente vamos con una agresividad al mundo de las plantas. A lo más que podemos llegar es al microscopio, no vamos a llegar más lejos. Sin embargo, si cambio mi forma de actuar, de pensar y de sentir, y me aproximo a las plantas con una conciencia diferente, con un alma vibrante para conocer más acerca de este mundo, y sobre todo con una conciencia abarcante, con un corazón pulsante, nos permite empezar a meternos en lo oculto de las plantas. Lo oculto de las plantas no significa que sea malo, está oculto, está atrás, está en la manifestación previa a lo que nosotros observamos como efecto. De esa manera nosotros tenemos una situación que nos permita entender estos procesos y, por supuesto, entonces dar una situación que nos permita aproximarnos a las plantas bajo una conciencia diferente. Desafortunadamente, y hay que ser muy claros y muy respetuosos al mismo tiempo, pero es una realidad, cuando una persona ingresa a las universidades, en ese momento se les cortan todas las conexiones para que la persona pueda ser sensible más allá de lo manifiesto, más allá de lo que la naturaleza ofrece en su parte física, en su parte química, en su parte biológica. Se han cortado las alas hacia esta exploración y solamente estamos estudiando la materia. Por lo tanto, dando un salto cuántico nos permitimos nosotros avanzar en el siguiente proceso. Vamos dejando un poco el mundo de las células, el mundo de las moléculas, el mundo de los átomos, y vamos viendo el contexto general bajo una cosmovisión diferente respecto a las plantas. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar las influencias que existen desde el punto de vista cosmológico hacia el crecimiento y desarrollo de las plantas. Y hemos encontrado una cantidad de información tremenda. Hemos tenido la posibilidad de publicar nuestros resultados en diferentes congresos que me han invitado y al cual he ido para demostrar y, por supuesto, compartir una cantidad de resultados interesantes
sobre la influencia planetaria sobre el crecimiento de nuestros cultivos. Vuelvo a repetir, esta no es una plática para un pensamiento egoísta, para un pensamiento científico egoísta. Esta no es una plática. Esta es una plática para todas las personas que están interesados en conocer más el mundo que nos rodea, el mundo verde que nos permite la vida, que nos permite el oxígeno que respiramos, que son las plantas. Hay 4 reinos en la naturaleza, independientemente de las ramificaciones que se han dado en los últimos dos decenas de años. En la parte biológica existen 4 reinos, y eso no se nos debe de olvidar. El primer reino es el reino mineral, donde también hay evolución, donde también hay un principio de vida, donde nosotros en forma peyorativa le nombramos este reino inorgánico, un reino inerte. No, esto no es así. Tendríamos que ser más sensibles con lo que es lo sólido, porque gracias a lo mineral sólido es posible que nosotros estemos verticales, puestos de pie, caminar. Nosotros no podemos caminar en un ambiente mineral donde no esté lo sólido. Si ya carecemos de condiciones sólidas de lo mineral, ya no podemos caminar tan fácilmente. Entendamos esta situación. Así que dentro de lo mineral también tenemos evolución, porque existen los minerales, existen los metales, existen las gemas. Eso es importante estudiarlo. En agronomía, desafortunadamente, solamente se ve la parte mineral desde una visión muy reduccionista hacia la parte química o bioquímica. No. Hay una evolución tremenda dentro del mismo mundo mineral. Ahora veamos cómo es el asunto. Como consecuencia de este, viene entonces el siguiente eslabón, que es el mundo vegetal. Entonces el mundo vegetal, nosotros necesitamos entenderlo bajo un contexto diferente, más allá de la botánica, más allá de la agricultura que nos han enseñado en las universidades. Porque la agricultura, vuelvo a repetir, y no me canso de decirlo, la agricultura es arte y es conciencia. La agricultura no es técnica y no es ciencia reduccionista. Por lo tanto, si nosotros abordamos a las plantas, encontramos un mensaje importantísimo. La construcción de su propio cuerpo parte de lo mineral. Es decir, la planta es el primer ser que se ha dado en la naturaleza para poder integrar a este mineral y otorgarle la vida en su mismo cuerpo. Eso es lo que nosotros tenemos que observar, como es una interrelación tremenda entre planta y mineral. Y quiero hacer un énfasis aquí y muy concreto. Planta y suelo es lo mismo, es unidad, no están separados. En las universidades nos hacen ver separadas las cosas y por eso es que nosotros inclusive nos queremos separar de nosotros mismos. Estamos aislados de nosotros mismos, estamos mutilados de nosotros mismos, estamos solamente en la visión cainista de las cosas, no en la visión abelista de las cosas. El mundo masónico en la actualidad ha perdido la luz de los abelistas y solamente se ha quedado con las fuerzas de los cainistas, del control, de la opresión, del poder por el poder. Así que necesitamos entender estos aspectos. De no entenderlos, estamos divagando. Y la Madre Tierra nos está hablando y a formas sacudidas. Nos está sacudiendo el tapete fuertemente. Entonces las plantas lo que hacen es integrar lo mineral que nosotros le nombramos inerte y tiene la posibilidad de una movilidad tremenda, altísima este mineral, cuando se integra a la vida, gracias a las plantas. Por arriba de las plantas, por decirlo así, en la evolución están los animales, el mundo animal, y por encima del mundo animal estamos nosotros, el reino humano. A diferencia de los 3 que están hacia abajo del ser humano, por dar una gráfica, encontramos una situación particular. El ser humano es el único que tiene conciencia en esta esfera, en esta dimensión, bajo estas características biológicas de manifestación de la vida. Somos los únicos conscientes. Pero a cada rato, a donde volteemos a ver la mirada del ser humano, parece que no hay conciencia, o que la conciencia está en modo avión respecto a los demás reinos de la naturaleza. Esto es alarmante,
porque indica que no hay una formación dentro de las universidades y dentro de los institutos de educación superior donde vean la vida, el estudio de la ciencia, de las fuerzas de la vida, no de la biología como parte de una ciencia de la naturaleza o de una ciencia natural. No, no, no. Necesitamos ver la vida y sus contextos. Y la vida proviene del cosmos. Entendamos esto, por favor. La vida en su germen proviene del cosmos. Todo lo que nos sucede a nosotros como seres humanos, de enseñanza, de errores que se cometen, etc., es porque no tenemos, en el segundo caso, una claridad de orden superior en el contexto del cosmos. Y el cosmos va a hablar y nos va a enseñar. Y nos tiene que enseñar de una manera a veces dolorosa. Porque el dolor, con el dolor, el ser humano empieza a despertar. Con el sufrimiento empieza a haber posibilidades diferentes. Pero dolor y sufrimiento tienen que transformarse en sacrificio para que siguientes generaciones puedan venir a este planeta bajo un contexto de libertad absoluta, de madurez completa y de evolución perfecta. Eso es lo que nosotros necesitamos. De esta manera, entonces, es la magnitud del reino vegetal. Vean ustedes cómo el reino vegetal integra entonces al mineral y le da la vida. Pero el reino vegetal también sirve de alimento al reino animal. Y entonces el reino animal tiene también la vida. El mineral tiene la vida dentro de esta manifestación biológica que le permite este dinamismo, que le permite esta movilidad, pero con el animal, al integrarse dentro del animal, este mineral que va en los alimentos para animales, el animal le otorga la posibilidad de la sensibilidad y del movimiento. Vamos a entenderlo muy bien, muy claramente esto. Ahora bien, cuando el ser humano consume plantas, lo que sucede es algo superior. Porque el mineral que ya le dio la vida al vegetal, el animal que ya le dio el movimiento y la sensibilidad al mineral, ahora el ser humano lo que le va a dar es su conciencia. Por ello es que la mayoría de los minerales que van dentro de los alimentos justamente se desplazan directamente hacia la parte de lo cefálico, de la cabeza. Entendamos este proceso, entendamos este principio. Porque si no, entonces estamos confundidos. De tal manera de entender que en el organismo humano está una planta verdadera. Aquí nosotros en esta área metabólica, digestiva, metabólica, motriz, tenemos la tierra, los elementos de la tierra. En esta área que es la área media, que es el área donde está el ritmo, donde está la respiración, donde está el corazón dentro de nosotros representa al sol. Hacia arriba en la cabeza nosotros tenemos las fuerzas de las estrellas, las fuerzas de las constelaciones, las fuerzas planetarias, el cielo mismo concretado en nuestra cabeza. Entenderlo de una forma diferente es desviarte y estar solamente en la materia, en la molécula, en el átomo. Creo que el átomo fue una teoría que inició a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, se concreta a principios del siglo pasado, y creo que ya 100 años después tendríamos ya que darnos cuenta que hay que avanzar, que no hay que ir hacia la materia con esta visión, sino que con la conciencia, que es el pensamiento, que es lo espiritual, porque espíritu significa pensamiento, meternos a la materia. Es diferente. ¿Qué diferencia? Nosotros con conciencia, con el pensamiento nuestro, con este espíritu, conectados al espíritu universal, estudiando la materia, eso es lo que nuestros antepasados prehispánicos, particularmente los mexicas, los fundadores de la gran Tenochtitlan, encontraron en el emblema del águila devorando la serpiente. La serpiente para todas las culturas ancestrales significa la fuerza de la tierra, la materia, el manifiesto.
y el águila significa el pensamiento, lo espiritual, y de esa manera entonces lo espiritual devora, es decir, explora la materia con conciencia espiritual, no bajo investigación científica reduccionista. Hagamos, por favor, ya, separemos la luz de las tinieblas en ese enfoque, en este sentido. Así que, mis queridos amigos, para irnos metiendo más en este tema, esto es una introducción. El mundo de las plantas en relación al mundo de las estrellas es fascinante. Todo lo vivo, todo lo que contiene carbón está influenciado, quieras o no quieras, por los ritmos y las fuerzas del cosmos. Escúchese bien, por los ritmos y las fuerzas del cosmos, porque el ritmo te genera la forma, porque el ritmo, antes de generar la forma, es movimiento, y el movimiento son fuerzas que vienen del cosmos. Así como existe entonces la materia, existe el espíritu. Estos son teoremas que fueron concretos 300 o 400 años de Cristo, antes de Cristo, con los sabios griegos, que nos decían que espíritu y materia están unidos. Solo que nosotros, en esta época materialista, con esta civilización tan virtual que tenemos actualmente, hemos caído tanto en la materia que hemos quitado el espíritu. El espíritu no cuenta, pero no hay que confundirnos, porque yo cuando hablo de espíritu hablo de pensamiento, no de religión, no de dogma. Religere es bueno, religión significa religere, religarse, que lo divino se humanice y que lo humano se divinice. Eso es religión. Pero cuando entra el dogma, las posibilidades para la evolución se detienen. Así que, respetando todo esto, nosotros tenemos que avanzar. Bien, antes de continuar, quiero decirles varias cosas, ustedes pueden consultarlo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer mucha investigación y seguimos haciendo investigación. Puedo decirles que somos los pioneros en... no es un asunto de soberbia lo que voy a decir, pero somos pioneros en América, no solamente en México, en una cantidad de investigación de la influencia de las estrellas sobre el crecimiento y desarrollo de los vegetales. Una cantidad, miles y miles y miles y miles de hectáreas, donde se cultivan cantidad de especies vegetales. No me pueden dejar mentir, porque todas crecen con nuestro método en función del equilibrio entre las fuerzas del cosmos, que es lo prístino, que es el origen, con las fuerzas de la Tierra. Así que quiero presentarles varias cosas. Si a ustedes les interesa el estudio más profundo, bueno, miren, aquí está un libro, aquí está este libro, es de Paracelso, es uno de los libros que hemos podido colectar. En realidad hay una cantidad de tomos de Paracelso, entonces donde nos dice la naturaleza de las cosas, de Paracelso. O sea, libros de valor incalculable. Pero pues actualmente el materialismo y esta intelectualidad que hay nos dice, oye, pero ¿cómo es que en aquellos tiempos pensaban hacer plomo en oro? No te confundas, te han confundido. En realidad hay un equipo de avanzada científica en Suiza donde han podido lograr ya del plomo hacerlo oro, pero eso les ha costado millones de dólares. No. Se trata, lo que nos está diciendo Paracelso en estas cosas es la influencia del cosmos y cómo nosotros, bajo las influencias del cosmos, podemos hacer una metamorfosis en la materia. Pero esto no se va a dar si tu alma sigue sujeta a lo mineral, sigue sujeta hacia lo mundano. Se necesita cierta purificación para poder aproximarnos con respeto a estas ciencias que son ciencias sagradas. Luego voy a ir como por orden así de aparición, más o menos por ahí en el siglo XVII, Wolfgang Goethe, uno de los científicos más prominentes de Alemania, nos regala esto que se llama la metamorfosis de las plantas. Aquí lo tenemos, miren. Metamorfosis de las plantas. Si este libro estuviera en todas las universidades que se estudia la botánica, que se estudia la biología o la agronomía o la veterinaria,
¿qué diferencia de mundo tendríamos? ¿Qué diferencia? Porque Goethe fue coetáneo de Isaac Newton. Isaac Newton saca la teoría de la luz a través del prisma, algo muerto. Sin embargo, Goethe nos habla de la teoría de los colores desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista del mensaje que nos da la vida como tal. ¿Me explico? Entonces aquí tienen ustedes una cantidad de elementos. Por supuesto que tengo que hablar inmediatamente de Rudolf Steiner en El hombre y el mundo de las estrellas. Entonces, una cantidad de investigación que nosotros necesitamos tener dentro de nuestro contexto para poder tomar decisiones propias, tener libertad en esto y hacer búsqueda y tener resultados evidentes sobre el crecimiento de las plantas bajo la influencia del cosmos entero. Entonces son una cantidad de libros que ustedes, si tienen oportunidad, pues los pueden leer. Sí, claro, yo sé que ojalá los hubiéramos tenido en condiciones de lenguaje español, pero muchos de ellos están en inglés. Hoy en día todo el mundo utiliza el inglés y si no, pues ahí están los servidores electrónicos que te pueden hacer traducción. Aquí está otro que es la base de Rudolf Steiner, pero es otro autor que habla de la influencia de las plantas, perdón, la influencia planetaria sobre las plantas. Aquí lo tenemos, son estudios tremendos estudios, tremendos, o sea, fuertes en la parte biológica. O sea, nosotros tenemos una cantidad de información, solo que en las universidades estamos como en una cárcel, solamente lo que los maestros dicen es una realidad, es una verdad. Hombre, eso es una aberración completa. Luego voy a mostrarles otro que habla acerca de metamorfosis de la planta, también basada en el cosmos, basada en la ciencia espiritual de Rudolf Steiner. Y entonces aquí los tenemos una gran cantidad. Yo solamente escogí algunos para el tema de hoy, solamente para mostrárselos. Y entonces tenemos otro, por ejemplo, este es un libro precioso, Cultivar en armonía con la luna y el cielo. Una cantidad de estudios que se han logrado, aquí están evidenciados. O sea, la verdad es que necesitamos entender que en esto, vale la pena decirlo, pero nuestros prehispánicos tenían más información. Solo que cuando uno estudia los prehispánicos, todo el conocimiento prehispánico, esta influencia del cosmos sobre la vida, lo primero que te dice un profesor con una conciencia en modo avión respecto a la vida, respecto a la luz, respecto al espíritu, te dicen, hombre, eso son hechicerías, no te creas de eso es influencia negativa. Imaginen, cortar nuestra propia cultura, por eso estamos como estamos. Muy bien, avanzando en esto, uno de los últimos libros que quiero mostrarle, que no es algo relacionado directamente con la influencia del cielo sobre las plantas y su crecimiento, pero es importante que lo vayan, ojalá lo puedan conseguir. Este libro es Las máquinas y el espíritu humano, pero aquí hay datos importantes. Rudolf Steiner habló del efecto que podríamos tener en este tiempo sobre el uso indiscriminado de la maquinaria en todo sentido de la tecnología. Y entonces él nos regala una visión diferente cuando nos habla de la tecnología moral. Todo lo que vayamos a hacer en el campo, en el cultivo de las plantas, tiene que llevar tecnología moral. Esto no es un concepto de su servidor, este es un concepto que salió de una percepción del doctor Rudolf Steiner acerca de los tiempos actuales. Nadie moraliza la tecnología, todo el mundo estamos usando tecnología sin moralizarla. Si ni siquiera razonamos su uso, imaginen si la vamos a moralizar. Pero si yo moralizo cualquier tipo de tecnología, llámese un teléfono inalámbrico, un teléfono celular, un teléfono, un iPad, una laptop, una computadora de escritorio, lo que sea, y yo lo moralizo, yo cambio la frecuencia de ese aparato. Eso necesitamos entenderlo, porque el único que puede transformar todos somos nosotros bajo la conciencia que estamos aquí en este plano. Entonces, amigos, una cantidad de cosas que nosotros hemos tratado de llevarles y que desde hace 5 años empezamos a elaborar nuestro propio calendario de la acción
del cosmos sobre el crecimiento de las plantas para nuestro país, México. Porque hay mucha confusión. Hay una cantidad de calendarios cósmicos que han salido en Europa, pero Europa está en otra condición respecto a nuestro planeta en relación al Ecuador. Entonces necesitamos entender varias cosas ahí. De lo contrario, entonces tenemos problemas y podemos solamente estar copiando y somos como la luna, por decirlo así, con todo el respeto, que solamente refleja la luz del sol. No. Vemos una cantidad de científicos que son verdaderas luminarias, pero eléctricas, no dan luz propia. No, nosotros tenemos que convertirnos en verdaderos soles y dar luz propia. Esto que les voy a presentar, tengo que hacer una pequeña advertencia. Este libro, bueno, nosotros lo hemos hecho desde hace 4 o 5 años, pero este libro que les voy a presentar, que tiene que ver con calendarios cósmicos para la actividad agrícola, la precaución es esta: no se puede utilizar esto como un grillete, como una cadena, que estar atado. Oye, ahí me marca que no puedo hacer estas cosas o estas otras. No, porque entonces no hemos entendido el mensaje. Yo solamente nosotros lo editamos, nosotros lo escribimos, nosotros somos los autores, lo revisamos perfectamente, pero es una herramienta más. O sea, no es el fanatismo lo que nos va a llevar a hacer esto. Es una herramienta. Aquí tienes, mira, si hacemos poda a piso en estos cultivos que son, en el caso de las berries, bueno, mira, nosotros hemos visto que hay mejor crecimiento, desarrollo, llegas a mejor condición cuando tengas las ramas florales bajo esta condición. Cuando la luna tiene esto o el resto del planeta, saque el movimiento y creo que te va a llevar hacia cosas más beneficiosas, pero eso se los dejamos siempre en conciencia al agricultor. Nosotros no trabajamos persuasión, tampoco trabajamos disuasión, porque persuasión y disuasión no vienen del impulso de la vida. Así que nosotros sacamos desde hace ya 4 o 5 años, este por ejemplo es del año pasado, es un calendario cósmico realizado por su servidor, donde habla aquí de las influencias que puede tener. Primero les hablamos de una cantidad de temas relacionados con lo mismo. Sí, aquí está, un montón de cosas. Yo me he dado la tarea de sacar nuestra cultura, la sabiduría de nuestros prehispánicos. Aquí está, yo estoy ejemplificando, estoy tratando de hacer un sincretismo entre las bases espirituales de Rudolf Steiner y el conocimiento prehispánico, que básicamente embonan, pero milimétricamente. Recuerdo una vez que me invitaron una asociación que se estaba formando de biodinámica en nuestro país, y empecé a hablar sobre el sincretismo entre el conocimiento de Rudolf Steiner y el conocimiento prehispánico. La verdad es que varios ahí, de los que se creen dirigentes, se rasgaron las vestiduras y o sea, cuidado, casi se suicidan al escuchar. Pero quiero decirles también que en una universidad fuera de nuestro país, muy conocida en Estados Unidos y a nivel mundial, me invitaron a presentar todo esto. Socializamos eso con los científicos de allá y la verdad es que obtuvimos unos resultados increíbles de la presentación nuestra. O sea, solamente se lo estoy indicando y aquí está. Entonces nosotros ponemos el mes, ahí las influencias, todo esto nos llevaría tiempo de explicar, pero lo que trato de decirles es de que cada año nosotros lo elaboramos y lo dejamos a disposición. Si el agricultor lo quiere tomar, excelente; si no lo quiere tomar, no pasa nada, porque esto no es persuasión, vuelvo a decir, es conciencia. El agricultor se interesa, oye, me interesa hacer esto, vamos haciéndolo, ok, se entusiasma. Pero lo que estamos observando nosotros, por ejemplo, yo tengo agricultores que desde hace 11 años estamos guiándolos a ellos, me han dado esa oportunidad, y desde hace 5 años o menos, ellos ya no utilizan los calendarios. ¿Saben por qué? Muy simple, porque al momento que estás trabajando en un ritmo, ya el ritmo entra tanto que ahora el ritmo lo traes tú y tú sabes en qué momento vas a hacer las cosas. Así de extraordinario es esto. Entonces, pero hay que darle tiempo, hay que darle dedicación. Así que ya les mostré una cantidad de literatura que existe
Solamente el ciego es el único que no puede ver colores. ¿Y de qué sirve hablarle a un ciego de colores? Me refiero yo a esta civilización tan materializada. No es mi lucha ahí. Mi lucha es a favor de la hermana madre tierra. Y entre más nosotros podamos aumentar la conciencia que se genera con los actos de moralidad y de ética profundos. Por eso Aristóteles nos hablaba del ethos, del pathos y del logos, un triángulo perfecto de sabiduría. Si esas tres cosas no las tiene una persona que está impulsando alguna corriente, pues entonces ¿hacia dónde nos está llevando? Eso es lo que nosotros tendríamos que preguntarnos. Entonces, así las cosas, así de claras, pues hay una cantidad de información. Nosotros tenemos varios sitios también, tenemos lo que se le nombra las redes sociales, tenemos un sitio web y ahí estamos alimentando en nuestro blog una cantidad de información. Toda sale, y esto no es soberbia, toda sale revisada por su servidor para que pueda ser entendible, para que pueda dar reflexión, para que se pueda transmitir, para que se pueda divulgar bajo una conciencia plena, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, todas estas cosas. Así que si seguimos pensando que las plantas van a crecer en función de la cantidad de fertilizante químico sintético que le voy a otorgar, pues entonces estoy en una forma artificial completamente. O sea, ¿qué le voy a dar? En realidad, ¿qué valor va a llevar ese alimento? Es un alimento artificial. Y por eso actualmente tenemos un problema, es la pandemia, no se nos olvide, eso no se ha ido. Más sin embargo, vuelvo a repetirle, lo he dicho varias veces, la fuerza de la conexión del yo con nuestro cuerpo etérico, que es el cuerpo vital que mantiene vivo este cuerpo físico, es la causa, el origen espiritual cósmico de la manifestación del sistema inmunológico. Entre más alimentos consumas que estén equilibrados entre las fuerzas de la Tierra y las fuerzas del cosmos, mejor será tu sistema inmunológico. Entonces vean, en los últimos 20 años que nos está llegando a la mesa, ¿realmente esos alimentos se han transformado en luz o solamente en caloría? Porque son dos cosas distintas. En los alimentos vegetales, de origen vegetal, participa la luz como un catalizador, pero la luz también quiere encarnar y quiere buscar, quiere hacer búsqueda, quiere explorar, quiere sentir a través de lo vegetal, pero también quiere llegar a nosotros. Y las plantas ofrecen sus cuerpos enteros para la alimentación nuestra. Eso tenemos que valorarlo muchísimo del reino vegetal. Así que dentro del reino vegetal nosotros vemos diferentes evoluciones. Hay plantas microscópicas como las algas que nos producen una gran cantidad de oxígeno, que los mares son los que más producen oxígeno porque es donde más algas tenemos en crecimiento ahí y hay una cantidad de producción de oxígeno, y gracias a esas microplantas es como hemos logrado estar respirando, estar inhalando este oxígeno. Entonces necesitamos entender estos principios. Ahora voy a algo muy concreto para pasar a la segunda parte y explicarles algo en el pizarrón. Lo concreto es lo siguiente. Nosotros tenemos en promedio 18 respiraciones por minuto. Si no entendemos estas relaciones, entonces estamos fuera de contexto. Para que vean lo importante que es un microcosmos con el macrocosmos. Nosotros individualmente, como seres humanos, promedio, una edad promedio también, tenemos 18 respiraciones por minuto, tal como están ahorita en su casa. Así, 18 respiraciones por minuto. Latidos cardíacos son 72. Esto es importantísimo. Latidos cardíacos promedio son 72. ¿Cuántos discípulos fueron del Cristo cuando Él estuvo con nosotros? 72. Ustedes, qué interesante se vuelve esto. Ahora vamos al siguiente paso. Si nosotros hacemos una relación de 72 latidos cardíacos, que es mi ritmo, con 18 respiraciones por minuto, que también es mi ritmo, y lo divido, me da 4 a 1, la relación 4 a 1, un ritmo perfecto. Ahora lo voy a llevar hacia el macrocosmos para que vean ustedes cómo esto actúa y a qué nivel y a qué profundidad. Pero si te quieres quedar donde estás todavía, en la materia,
en solamente la utilización de lo químico, en lo sintético, pues es correcto. O sea, te puedes quedar, es respetable. Pero si te atreves a dar un paso hacia adelante, entenderás que el planeta Tierra demanda urgentemente de este paso de la civilización actual. Ahora nos vamos hacia las condiciones atmosféricas. A nivel atmosférico nosotros tenemos, en el aire que respiramos, tenemos 78% de nitrógeno. Interesante. La concentración en el aire que respiramos, que es la atmósfera nuestra, hay 78% de nitrógeno. De oxígeno tenemos 20%. Interesante. 20% de oxígeno, 78% de nitrógeno. Si yo hago entonces la división del 78 entre el 20, me da la relación 4:1. ¿Qué significa entonces esto? Que el cosmos que envuelve la Tierra, que se transforma en atmósfera de vida, entendamos esto, el cosmos como Padre Creador que nos cuida tanto a través del manto azul de la Tierra, que es la Madre, que nos proporciona las condiciones para poder respirar. Para poder respirar vienen estas condiciones en equilibrio perfecto. Entendamos esto, por favor. Entendamos. Cuando yo hago manifestaciones y hablo, I can breathe, no puedo respirar, no puedo respirar, ¿qué estoy diciendo? Que necesito tener más conciencia sobre lo que existe y me da posibilidades para la respiración que viene del cosmos. Porque nosotros somos el microcosmos de una manifestación del macrocosmos, porque estamos en equilibrio perfecto en la ley básica hermética que se conoce como lo que así como arriba es abajo y viceversa. Por eso esa manifestación inconsciente del I can breathe, no puedo respirar, significa que tenemos que llegar al equilibrio perfecto. Entendamos, todas las manifestaciones tienen su lado luminoso, pero si me quedo en la parte negativa, tengo problemas porque entonces mi visión está equivocada. Así que lo que nos envuelve macrocósmicamente a nuestro planeta lo tenemos en forma interna. Ahora, si somos nosotros, ¿qué nos será con las plantas esta influencia? Extraordinario, o sea, extraordinario. Más los llevo un paso adelante. Esas 18 respiraciones que se dan por minuto, yo quiero saber cuántas respiraciones tengo en una hora, 60 minutos. Entonces, lo convierto y luego necesito saber cuántas respiraciones tengo al día. Hago estas aplicaciones, estas ecuaciones alométricas y me da como resultado 25.920 respiraciones por día. 25.920 respiraciones por día. Los casi 26.000 años de un hemiciclo de 52.000 años dados por nuestros mayas en el sureste del país. Increíble, increíble. Te están dando en realidad los ritmos cósmicos de la vida presentes que a partir del 21 de diciembre del 2012 nace entonces la nueva época, el nuevo ser humano, el hijo del sexto sol. Este es el hijo del sexto sol. Hablar las cosas con categoría, con ética, con contundencia, con gobernabilidad, con transparencia, con sensibilidad, con amor, con luz. Esto es el hijo, el sexto sol. Este es el conocimiento. Así que, teniendo esta visión, este panorama, pues empezamos a comprender más acerca de la vida misma y sus misterios. Por eso todo es misterios. A los griegos se les habló en misterios, a los antiguos griegos, el conocimiento como misterio. Misterio no significa que sea algo raro, ¿no? Tiene una mística, tiene que haber algo de entrega, de admiración para poder llegar a esto. Si no, con este pensamiento intelectual de la época de hoy no avanzamos absolutamente nada. Toda vez regresamos y regresamos.
tenemos que ser evolutivos. Entonces, nosotros estamos avanzando en este sentido y encontramos una cantidad de cosas interesantes porque el cosmos es el Padre, la Tierra es la Madre y en medio de lo que nace entre el cosmos y la Tierra es el Hijo. Entendamos esto. Muy bien, todo está influenciado ya desde esa visión, por lo cual nosotros tenemos que comprender más aspectos, dar pasos más adelante para poder decir que esas 18 respiraciones por minuto elevadas al número de respiraciones que tengo en 24 horas en un día, me da este número 25.920, que es el número platónico. El número platónico 25.920 significa que además es el promedio de días, es el promedio de días normal de un ser humano habitante de esta tierra. Pero esos 25.920 años en número platónico significan en las ciencias sagradas que es lo que tarda el Sol central dando un recorrido a través de la bóveda de nuestro sistema solar, cerca de donde está el límite, que son las constelaciones, y viaja el Sol con todos los planetas, desde un punto vernal, desde un inicio, viaja y regresa al punto donde inició y lo hace en 25.920 años. Si dividimos esta cantidad entre 12, nos va a dar aproximadamente 2.100 años para cada paso del Sol a diferente constelación zodiacal, que son 12. Interesante, interesante. Así que, bueno, pues es un compartir, de esto se habla, o sea, hay una cantidad de cosas que yo puedo hablar, porque en realidad es un tema que me fascina, pero quiero ser concreto en lo que nosotros queremos transmitir, que es el mundo de las estrellas. Estrella significa estela, y la estela, cuando nosotros hablamos de estela, pues siempre hablamos de una causa que queda. Así debe de ser el ser humano, que no se fije en el ser humano, no, eso no es importante, sino en la estela que deja. ¿Qué estela está dejando? El Cristo pasó como ser humano, como hombre. Cristo, el cuerpo de Jesús de Nazaret, hombre, pasa, pero la estela que deja es la estela de la manifestación divina. Las obras son las que más cuentan en el transcurso del Cristo en la tierra, que fueron 3 años. Oye, es que son 33, no, fueron 3 años del Cristo en el cuerpo de Jesús de Nazaret. 29 años y medio, recibe el Cristo el agua de purificación, el bautismo, que significa bautismar, significa abrir, es decir, la conciencia se abre, eso es bautismo. Solo que nos hemos perdido tanto como civilización, porque nos encanta estar en el San Google, en el San Facebook, como es por supuesto, pero solamente en el chismorreo. No, hay que darle, miren, cuántas cosas podemos hacer de carácter positivo, de carácter propositivo, de carácter evolutivo a través de estos medios. En fin, entonces tenemos aquí los principios, por lo tanto la estela. Así que voy a hacer algunos trazos aquí para cerrar la plática de hoy, que nos permita pues ser un poco más concretos en la parte del crecimiento de las plantas en función de las fuerzas cósmicas. Fíjense bien lo que yo hablo, son fuerzas. Yo no estoy hablando de otra cosa que no sea esto. Fuerzas que existen en nuestro planeta, constantes y sonantes. Así como ver el río y ver lagunas, ver océanos, los mares, todo eso, así también existen las fuerzas que están aquí. Solo que la gente, con esta mentalidad que trae de intelectualismo, como un planeta que está a años luz de distancia va a tener una influencia, porque tu mente te está engañando. Recuerden, la mente miente, pero el espíritu es esencia y está en la verdad absoluta. Así que vamos a ver aquí algunos enfoques relacionados con lo que quiero ser concreto con ustedes para propiciar un ambiente, digamos, de cierre de esta plática, a mi juicio interesante. Entonces vamos a poner cualquier planta
yo voy a hablar de una planta más superior que es un árbol. Entonces aquí nosotros tenemos los árboles, por supuesto, y tenemos el suelo y sus raíces. Entonces aquí tenemos el mundo radicular por abajo del suelo. Entonces nosotros necesitamos entender qué es lo que sucede aquí desde el punto de vista de las estrellas. Entonces quiero propiciar algunas cosas. Fíjense bien con esto. El arquetipo, es decir, la forma de la especie que se trate vegetal, viene de las estrellas fijas. Las estrellas fijas están allá, en el límite de nuestro sistema solar, y están divididas en 12 grupos. Interesante esto. De allá viene el arquetipo. Los invito a leer más, ahora que están ahí en cuarentena todavía, métanse a leer en San Google, y ahí van a encontrar información acerca de los arquetipos de Aristóteles. Entonces, para que se vayan metiendo, para que le agarren, para que le pongan sabor al caldo. Porque yo solamente les trato de compartir, pero creo que es de ustedes también analizar más cosas. Muy bien, ahora recuerden, después de la cuarentena, después de esta pandemia, estamos en el mundo nuevo. El mundo antiguo es antes de la pandemia, ahora estamos en el mundo nuevo, donde hemos quedado solos, no hemos tenido líderes, ni políticos, ni religiosos, ni de ningún tipo. ¿Por qué? Porque el Cristo nos lo había dicho 3 cosas: ustedes serán reyes, sacerdotes y profetas. Quiere decir que no ocupamos, con todo el respeto. ¿Por qué? Porque quien te va a dirigir a ti es tu propia luz, que es la luz misma del Padre Creador de las cosas. Imaginen ustedes, yo buscando quién me guíe, el partido político. ¿Ustedes creen eso? ¿Verdaderamente creen todavía en esto? No, nuestro país está en un peligro tremendo en estos momentos de la lucha de clases, y las luchas de clases han provocado los desastres llamados revoluciones. Paremos eso. Muy bien, entonces vamos al mundo de las estrellas. Están el arquetipo, la forma. Luego, del mundo de las estrellas, baja el siguiente aspecto, donde yo voy a poner a uno de los astros que se llama Sol, que representa el sistema planetario. Estrellas, Sol, sistema planetario. Y entonces tenemos una situación interesante, donde, de acuerdo a la casa donde esté pasando el Sol y la Luna, se forma algo como esto, que tiene una influencia directa sobre el árbol, sobre el vegetal en general. Y entonces tenemos 2 condiciones interesantes aquí. Todos los árboles tienen una corriente ascendente y una corriente descendente. Entendamos esto: corriente ascendente, corriente descendente. Es el árbol mitológico de nuestros mayas, de nuestros mexicas. ¿No lo han visto? El árbol florido. Tiene 2 corrientes, ascendentes y descendentes. Tiene calaveritas y tiene gente con rostro vivo. ¿Qué significa esto? Que en el año, que en una temporada del año, todas las almas salen de este planeta, las almas difuntas. Y en otro momento ingresan a este planeta para encarnar, que son todos los que estamos aquí. ¿En qué momento se da? Por eso estamos hablando de esto hoy, antes del eclipse, porque es importante mencionarlo. Hoy, 20 de junio del 2020, estamos hablando de esto precisamente porque es la entrada del inicio del solsticio de verano, es decir, de la corriente ascendente, de la corriente que a partir de la tarde empieza a abrirse la puerta para que las almas desencarnadas recientemente, difuntos recientes, puedan emigrar y puedan tener su siguiente escalón evolutivo y purificación en el mundo aquel, después del umbral, más allá del umbral. Entendamos. Y 6 meses después regresan nuevamente las nuevas almas, no esas, que van a encarnar en este planeta. Y eso será todos los solsticios de invierno.
cuando inicia. Así que necesitamos entender perfectamente esto. Si estamos en otro contexto, estamos completamente diluidos, dispersos. Hay que ser concretos. Dos corrientes. Estas dos corrientes vienen desde lo profundo de la Tierra y se van a lo más alto del cosmos. Y estas corrientes son las causantes de los dos tejidos que nosotros conocemos en la botánica de las plantas, que es el xilema y el floema. Eso es la manifestación, es el efecto. Las causas son estas dos corrientes ascendentes y descendentes que necesitamos entenderlas y que vienen desde las estrellas fijas, estas corrientes ascendentes y descendentes. Luego entonces, cuando estas fuerzas son potencializadas por el Sol, porque el Sol es la fuente de tres aspectos fundamentales. No se nos olvide, el Sol es la fuente de la luz, es la fuente de la vida y es la fuente del amor. No se nos olvide eso. Cuando nosotros entendemos esto, entonces entendemos lo que significa una planta. La luz está concentrada en su flor. La vida está concentrada en el fruto. Y el amor está concentrado en sus raíces. Entendámoslo. Es las fuerzas del Sol trabajando incansablemente para nosotros. Verdaderas corrientes de derrama de gracia son entregadas al ser humano, y el ser humano disperso en este mundo tan atractivo, de tantos deseos, tantas pasiones, tantas apetencias. Híjole, no, un alto en el camino. Entonces, tenemos estas dos corrientes, pero cuando el cosmos llega, el Padre lo hace, puesto que así vemos las ramas, y lo hace también de otra forma sus fuerzas, de tal manera que se vea esto. Una fuerza espiral. Y otra fuerza que viene desde lo más profundo de la Tierra y se concentra a nivel radicular, y es en esta forma. Centrífugas, centrípetas. Centrífugas, centrípetas. De tal manera que nosotros tenemos dos corrientes. Ahora observa. Todo esto, vuelvo a repetir, estas fuerzas están en función de las fuerzas de la Tierra, pero mayoritariamente del cosmos, del mundo de las estrellas. Entonces, ahora fíjense, qué interesante se vuelve esto. Porque si lo analizamos y quitamos el árbol, es decir, la manifestación física biológica, y lo quitamos, ¿qué nos queda solamente? Un efecto toroidal. Porque los movimientos que nosotros no observamos, donde nuestra mente científica reduccionista nos dice que hasta la célula, la molécula y el átomo. No, es la integralidad, la totalidad, la unicidad del todo, el uno, Dios pues, manifestándose en nuestra preciosa tierra. Todos estos movimientos que no observamos, pero que se manifiestan en un árbol. Porque en un árbol nosotros vemos cómo las ramas, que son superiores, si dividimos la copa del árbol en tercios, el tercio superior tienen una tendencia a un movimiento helicoidal diferente del primer tercio después del tronco. Esto es interesante verlo. Pero yo, como en la universidad me enseñaron, con todo el respeto, por eso yo siempre he repetido que las universidades se han convertido en verdaderas cárceles. Es más, las personas les gusta estar en las cárceles. Está tan atractivo adentro y no quieren la libertad. Es extraño. Pero entonces, en la formación académica me dicen a mí que la poda hay que dar esto porque lo que quiero en la poda son frutos. En formas generales, claro que hay gente muy sensible. ¿Quiénes son los mejores podadores que existen? ¿Técnicos, agrónomos o gente de campo? ¿Verdad que la gente de campo? ¿Por qué? Porque la gente de campo no está en la cárcel, no se metió a la cárcel
Y entonces tiene un panorama diferente de lógica respecto a las estrellas y las plantas. Y entonces, aquí tenemos nosotros esta consumación y tenemos, por supuesto, lo siguiente, que estas fuerzas son elevadas del centro de la Tierra hacia arriba por las fuerzas de la Luna. Sol, Luna y el mundo de las estrellas que nos rodea, si sabemos sabiamente, con sensibilidad y con conciencia, utilizarlos y que nos deje entrar la vida a explorar estas posibilidades de fuerzas, tendríamos y generamos cambios rotundos en la producción de alimentos y en el uso que le damos y el manejo al cuerpo de nuestra hermana Madre Tierra. Eso necesitamos entenderlo claramente. De tal manera que aquí tenemos el texto y el contexto. Imaginemos, todo esto es lo prístino, es el principio. Todo lo demás es una manifestación. Estas son las causas. Entonces necesitamos entenderlas y saberlas trabajar. Por lo tanto, en nuestro instituto, que es el Instituto Micael, nosotros estamos actualmente aquí en la oficina, en el Instituto Micael, desarrollando una cantidad de percepciones acerca de la naturaleza, de las plantas, etcétera, del suelo, de la madre tierra. Lo hacemos a través de Agroteso, que es una empresa nuestra que solamente lleva el conocimiento y lo entrega a manera de método, a manera de productos, a manera de asesoría, de guía, de conferencias, como ahora. Entonces esto es lo que nosotros hacemos. Al entenderlo, oh, cuántas cosas son verdaderamente importantes. Ahora, fíjense bien, nosotros hicimos hace ya cerca de unos 8 años, 7 años, un experimento muy importante para saber el agua y su calidad respecto al mundo de las estrellas. Entonces utilizamos agua de río, utilizamos aguas de riego normales, aguas de pozos profundos, aguas purificadas inclusive, y utilizamos agua de lluvia. ¿Cuál creen ustedes que fue la mejor de las aguas en el desarrollo de las plantas? Es el agua de lluvia. Lluvia en su caída en el suelo, y esas fuerzas imponderables, que no es otra cosa que la concentración del cosmos en esa gota de agua, es lo que propicia el desarrollo armónico y perfecto de todo lo que vive en el suelo y lo que está por encima del mismo. Conclusión: planeta. Si yo le quito la E y le quito la E, ¿qué se nos transforma? Planta, planeta. Esa es la conclusión. Trabajo en las plantas, trabajo con los planetas. Oye, pero es que eso no me enseñaron en Chapingo, no me enseñaron en Antonio Narro, no me enseñaron en la Universidad de Colima. No, quiero decirles que la Universidad de Colima sí lo enseñó cuando yo estuve ahí. Pero eso no es problema nuestro, eso es un problema de observación. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es regresar al conocimiento prehispánico, no desde un carácter ceremoniero, sino regresar significa tomemos ese conocimiento prehispánico del pasado, no regresando, voy a tener que ser muy preciso en eso. Ahí está un conocimiento, vamos trayéndolo para el presente. Nada hacia atrás, es al presente, ese conocimiento, y las posibilidades son infinitas. Resumo la plática en esto. ¿Por qué? Fíjense, nuestros mayas producían sus alimentos en suelos calcáreos. Alrededor de 15 centímetros o 10 de profundidad es suelo realmente. Abajo es calcio, y el calcio está correlacionado con la muerte. Calcio. Interesante, interesantísimo eso. ¿Cómo producían los alimentos nuestros mexicas? ¿Cómo lo hacían? Lo hacían con una sabiduría tremenda. ¿Por qué? Porque no es otra cosa más que las chinampas. Las chinampas eran la formación de humos a ciertos perfiles, a ciertas profundidades sobre el agua.
¿Y por qué no producían entonces en terrenos sólidos? ¿Por qué lo hacían sobre el agua? Esa producción, eso es lo que tenemos que preguntar. Entonces, la respuesta de nuestros estudios nos indican que cuando un vegetal crece en el humus, atención, no en el sustrato, en el humus, y existe agua abajo de él, las fuerzas planetarias se convierten y se focalizan completamente como una lupa hacia el crecimiento de las mismas. Y lo que más tenemos entonces son las fuerzas del universo, las fuerzas de las estrellas. Y esa alimentación generaba que nuestros prehispánicos pudieran estar con los pies en la tierra y la cabeza en el cosmos. Mientras que Inglaterra, cuando llegó Hernán Cortés a nuestra tierra, mientras que Inglaterra eran 40,000 personas en Londres, con nuestros prehispánicos en la Gran Tenochtitlan eran 600,000 personas conectadas en una esfera hermosa de armonía con las estrellas y la madre tierra. Todo perfecto en 3 aspectos fundamentales, que estas son las bases de la prosperidad de cualquier sociedad, que es la parte cultural espiritual, la parte económica productiva y la parte ecológica del medio ambiente. Ecología, productividad, economía y cultura espiritual nos generan entonces un cuarto elemento, y esto se llama equilibrio perfecto, se llama sustentabilidad, se llama saber trabajar los elementos de la tierra y del cosmos. Y estas son las sociedades de futuro, no partidos políticos. Personas, líderes que estén enfocados, que sean patriotas, que verdaderamente les interese la conducción plena. Y a nosotros nos queda solamente defender nuestra democracia como perros bravos, porque es parte de nuestro crecimiento. Entonces, tenemos pues como contexto esta parte. Así que, ojalá nos manden algunas preguntas, comentarios. Muchos de ustedes están en vivo, la mayoría nos hacen algunos comentarios. Yo estoy de este lado, no alcanzo a verlos, pero sí quisiéramos decirles que cualquier comentario que nos dejen, yo se los contesto, yo trato de contestarles, si son preguntas también. Así que aquí me voy a detener, de tal manera que yo agradezco bastante a ustedes. Agradezco su presencia, la dedicación que le dan este tiempo. No se olviden, tratar de, si les interesó esto, a mí me interesa más que esto se reproduzca en forma orgánica, es decir, que la gente realmente busque estas pláticas porque le interesa y no que se viralice sin ningún sentido. Claro que si se da lo otro bajo conciencia, excelente, pero no ese es el interés, no ese es el enfoque. Lo primordial aquí, lo relevante es el compartir, el poder llevar con ustedes esta parte para que ustedes lo puedan tener. Así que, pues son los principios, hay mucho que hablar, pero aquí vamos a cerrar nuestra plática. Les agradezco. Estos videos también se suben al canal Agroteso de YouTube y ahí los pueden disfrutar. Los vamos a subir también a la página del sitio web, también ahí los pueden disfrutar, y algunas fracciones de esto en Instagram y en otros medios de comunicación de las redes sociales. Agradezco muchísimo la presencia, aquí el apoyo que me da siempre Carlos. No lo conocen ustedes, pero él está atrás, y algunos de mis hijos que están acá. Hoy no estuvo mi asistente, que es mi hija María José, que tenía otros compromisos, pero aquí estamos. Los agradezco mucho a todos y esperamos sus comentarios, y gracias y buenas tardes, porque yo creo que ya son tardes, y esperamos sus comentarios. Muchas gracias a todos ustedes por su participación.